Saludos, ¿qué tal? En esta oportunidad estaremos viendo las primeras opciones o propiedades básicas que nos ofrece el After Effects para poder crear animaciones. Asimismo, también estaremos viendo cómo podemos importar archivos, bueno, en este caso específicamente del Adobe Illustrator, respetando sus capas para poder trabajar de manera ordenada dentro del After Effects. Vamos a ver. Primeramente, y siempre muy importante, debemos crear nuestra composición. Y ya sabemos cómo crear una composición, podemos hacerlo desde este botón o desde este botón pequeñito aquí abajo. Y vamos a crearla con unas dimensiones de 1280 por 720. Trabajo en HD únicamente para no generar demasiado, vamos a decir que no exija demasiado a sus equipos. Y con una duración, vamos a decir acá, de unos 10 segundos. Muy bien. Acá en el nombre lo podríamos dejar como transformaciones básicas. Muy bien. Una vez teniendo nuestro archivo, nuestra composición, lo siguiente que haremos será importar nuestro archivo del Adobe Illustrator. ¿Por qué se crea primeramente la composición y no se importa primero el material o los materiales? Justamente al momento que nosotros importamos archivos, ya sea de Photoshop o ya sea de Illustrator, crea, vamos a decir, las composiciones de manera predeterminada a un proyecto anterior que nosotros hayamos trabajado. Entonces, siempre es importante crear un nuevo proyecto, una nueva composición, para que todo lo que importemos se adecue a estas características que estamos definiendo. Muy bien. Ahora, la manera en la cual nosotros podemos importar archivos a nuestro After Effects existen dos maneras. La primera manera es acá, desde nuestro panel de proyecto, hacemos un clic derecho y tenemos acá la opción de importar archivo o acceso directo, la tecla Control I. Entonces nosotros vamos a buscar la ubicación de nuestro archivo. Acá lo tenemos. Y acá tenemos nosotros nuestro archivo de Illustrator, archivo base. Muy importante para que nosotros podamos importar los archivos manteniendo las capas es lo siguiente. Seleccionamos el archivo y acá vamos a decir que lo importe como una composición y que conserve, muy importante esto, que conserve los tamaños de la capa, ya que si nosotros vamos a importar un archivo sin que respete o conserve estos tamaños de la capa, cada archivo o cada elemento, sin importar su tamaño, va a estar abarcando todo el tamaño del espacio o mesa de trabajo. Muy bien, aceptamos esto. Ahora importamos. Y acá vemos que se nos crea una nueva composición y esta composición tiene sus respectivas capas. Hacemos doble clic y acá como vemos ya tenemos nuestro espacio de trabajo con los 10 segundos de duración, así como también todas las capas que pertenecen a este archivo Illustrator que estamos importando. Lo primero que estaremos viendo es cómo identificar las capas dentro del espacio de trabajo y la línea de tiempo. Acá, por ejemplo, si nosotros seleccionamos esta capa que nos dice posición, vemos que brilla automáticamente acá en esta parte del espacio de trabajo de la línea de tiempo. Nos hace resaltar o hace brillar automáticamente la capa que tenemos seleccionado en el espacio de trabajo o espacio de previsualización. Ahora, por ejemplo, yo si selecciono otro elemento, específicamente desde la línea de tiempo, desde las capas, vemos que automáticamente ya igual lo marca en nuestro espacio de previsualización para poder saber cuál es el elemento o el archivo que nosotros vamos a estar trabajando. Muy bien.
Explicado eso, vamos a pasar con las primeras transformaciones básicas que tenemos dentro del After Effects. En este caso, tenemos primeramente la posición. Si nosotros seleccionamos acá este cuadrado, vemos acá que tiene un prefijo P1 y este otro tiene un prefijo, un nombre P2. Entonces, ¿por qué es que estoy colocando con estos nombres? Estos nombres o estas letras que vemos acá son los accesos directos con los cuales nosotros podemos activar estas opciones de transformación. Entonces yo a este primero, si presiono la letra P, vemos que automáticamente me aparece la posición. Otra manera de poder acceder a esto mismo es en esta flechita al lado del icono que tenemos o al lado del nombre. Desplegamos y tenemos acá las opciones de transformar. Entonces desplegamos la transformación y tenemos acá específicamente todas las opciones para poder hacer la transformación. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta o conociendo esto, vamos a empezar con nuestras primeras transformaciones. Activamos la letra P para tener en vista únicamente la posición. Y como les estaba indicando, After Effects, la gran parte o la mayoría de su funcionamiento tiene relación con lo que son los fotogramas clave. Entonces, ¿cómo es que nosotros creamos fotogramas clave dentro del After Effects? Para poder crear un fotograma clave debemos tener la cabeza lectora, esta barrita azul que tenemos acá, en el lugar o en el momento exacto donde queremos crear el fotograma. Entonces, yo puedo hacer clic acá en este cronómetro de posición, este relojcito que tenemos acá, lo activamos y vemos que se nos ha creado un pequeño rombo. Este pequeño rombo es justamente el fotograma. Estábamos diciendo que para crear esta ilusión o sensación de movimiento necesitamos o requerimos mínimamente de 2 fotogramas para poder empezar a animar. Entonces yo acá puedo venirme, por ejemplo, acá hasta el segundo 2 y acá ya tengo posibilidad o 2 alternativas de cómo crear el siguiente fotograma. El siguiente fotograma yo lo podría crear, por ejemplo, seleccionando acá el elemento y moviéndolo para abajo. Vemos que se ha creado un segundo fotograma, así como también se estuvo creando un pequeño trazo. Este trazo justamente significa o simboliza el recorrido que va a realizar el elemento. ¿Vemos? Ahí tenemos básicamente ya nuestra primera animación. Acá podemos trabajar con varios fotogramas, no únicamente con 2 fotogramas. Es siempre obligatorio los 2 fotogramas para crear la animación, pero no es necesario o obligatorio que se queden únicamente los 2 fotogramas. Nosotros podemos empezar a añadir más fotogramas para tener más posibilidades de animación. Acá, por ejemplo, podría avanzar hasta el segundo 5. Y, por ejemplo, otra manera que tenemos para crear los fotogramas podría ser a partir de los elementos que tenemos acá, estos conjuntos de números que tenemos en la línea de tiempo, específicamente en la capa seleccionada. Tenemos, como les digo, 2 conjuntos de número, uno que vamos a denominar valor X y otro que vamos a denominar valor Y, o también movimiento horizontal y movimiento vertical. En este caso, a mí me interesa que el elemento se mueva únicamente de arriba hacia abajo, entonces nos enfocamos en este segundo conjunto de números, que es el vertical. Entonces vemos que, ¿cómo es que haciendo clic
y arrastrando este conjunto de números, me cambia la posición y vemos también que ya crea o empieza a generar este movimiento a nuestro elemento. Entonces podemos continuar nosotros haciendo estos movimientos o estas animaciones para ver cómo es que va a quedar nuestro resultado final. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros tenemos ya nuestros primeros movimientos o primeras transformaciones. Para este caso, vamos a trabajar lo mismo, solamente que ahora en un espacio horizontal. Activamos la letra P, activamos nuestro primer fotograma clave, recordemos, clic en el cronómetro, podremos avanzar, por ejemplo acá, hasta el segundo 5, y esta vez en el primer conjunto de números, lo vamos a hacer desplazar hasta este espacio. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá, hasta el segundo 7, yo podría decir que esto regrese. Vamos a ver. Acá vamos a ver un detalle muy importante. Vimos que al hacer el movimiento, el primer movimiento, desde el segundo 0 hasta el segundo 5, fue un movimiento más lento, mientras que del segundo 5 al segundo 7 fue más rápido. ¿Eso por qué? Justamente por el tiempo de duración que le estamos dando al cambio de posición y posición. En este otro caso, por ejemplo, si yo quisiera colocar ahora hasta el segundo 8, digamos que venga hasta acá, va a llegar a ser inclusive mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces esto siempre va a ir variando dependiendo al espacio o al tiempo que nosotros vayamos a asignar entre animación, animación o movimiento, movimiento y cambio de posiciones, etcétera. Muy bien. Estas son las posibilidades que tenemos con la posición. Asimismo, podemos trabajar valores combinados simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Cambio de manera horizontal y vertical simultáneamente, lo que nos daría ya movimientos diagonales. Vamos a ver. Podremos agarrar acá nuestra letra de posición, activamos la letra P, fotograma clave inicial, y yo puedo indicar, por ejemplo, que esto agarramos, ¿ya? Y muy importante siempre, mover al tiempo donde queremos que cambie la animación. Por ejemplo, acá el segundo 1, yo digo que esto cambie a esta posición. Por ejemplo, acá ahora, al segundo 3, podemos hacerlo de la otra manera. Puedo decir que esto se vaya un poco más a la izquierda y quizás un poco más abajo. Entonces ahí vemos cómo hace un cambio de posición. Acá el segundo 4, por ejemplo, quiero que sea vertical acá y un poco a este otro lado. Segundo 6 quizás un poco más aquí abajo. Y por este lado. Y hasta el segundo 10, más o menos que intente regresar a su posición inicial. Entonces ahí vemos cómo es que tenemos un movimiento totalmente distinto, combinando lo que viene siendo la posición y haciendo juego con los ejes verticales y horizontales para que probablemente el elemento o la animación tenga un poco más de dinamismo. Nuestra segunda propiedad de transformación básica está siendo la escala. La escala vemos acá, por ejemplo, al momento de seleccionar nuestro elemento.
Y acá un detalle muy importante, en caso que tengamos, por ejemplo, capas o elementos que por el orden jerárquico que tenemos en nuestra composición, vemos que si yo quisiera seleccionar acá, este cuadrado no me permite porque tengo un elemento superior que es este div. Entonces acá yo tengo la alternativa de poder bloquearlo. En esta parte tenemos unos botoncitos y tenemos acá un candado. Si seleccionamos esa casilla correspondiente a la columna del candado, vemos que se bloquea y ahora no es un impedimento que podamos seleccionar elementos que se encuentran por debajo, según el orden jerárquico, de nuestras capas. Muy bien, como les decía, acá tenemos para trabajar la escala y acá nosotros si presionamos la tecla S, nos activa la escala. Entonces, de igual manera, nosotros podríamos mover nuestra cabeza lectora al segundo cero, activamos la escala y podríamos decir que en el segundo 2 la escala vaya a aumentar, por ejemplo, un 150, 151%. Acá en el segundo 3 podemos hacer que sea más pequeño y así nosotros podríamos ir jugando y variando con nuestras escalas. Otra manera también en la cual nosotros podemos cambiar o modificar la escala, vemos que si tenemos seleccionado el elemento, tenemos acá unos puntitos. Estos puntitos son los controladores, específicamente de la capa que tenemos seleccionada, y podemos hacer inclusive, vemos cambios de escala más, vamos a decir, personalizados o especificados. ¿Por qué? Porque vemos que estamos cambiando de manera no proporcional. Vemos acá. Eso inclusive lo podemos hacer nosotros desde esta parte. Vemos acá que tenemos una cadenita, una vinculación. Si hacemos clic, la podemos desactivar. Y ahora, si queremos, vamos a decir, cambiar los valores acá, también ya podríamos hacerlo sin necesidad que la escala esté, vamos a decir, restringida. Ya depende de cada uno de nosotros cómo es que vayamos a querer trabajar estas opciones o alternativas. Vamos a ver acá cómo queda el resultado. Vemos ahí. Muy bien. Otra alternativa que tenemos viene siendo la opacidad. Vemos acá que se nos resalta y presionamos la tecla T de transparencia, opacidad. Y acá, bueno, no tenemos ya muchas opciones o muchas alternativas, solo hay una manera en la cual nosotros podríamos trabajar esto. Activamos acá nuestro fotograma clave e inclusive acá podremos hacer una variación. Podríamos decir que acá empiece desde el fotograma cero, o sea, empezar la animación ya desde el segundo cero. Eso igual se puede hacer en cualquiera de las otras opciones de transformación que tenemos. Y acá, por ejemplo, vamos a decir que esté en una opacidad de 100. En este otro podremos decir que esté quizás en un 26%. O si nosotros hacemos clic en el conjunto de números y colocamos un valor predeterminado, presionamos Enter, igual realiza el cambio. No necesariamente tenemos que hacer un clic y arrastrar para poder definir un valor. Si tuviéramos o quisiéramos asignar valores específicos, de esta manera nosotros podemos ponerles estos valores a estas propiedades u opciones de transformación que tenemos. Muy bien, vemos cómo es que está quedando ya esto. Tenemos o llegamos a tener también las opciones de rotación.
Seleccionamos acá y vemos acá que nos está indicando que la rotación tiene como acceso directo la tecla R. La presionamos y acá ahora también tenemos dos maneras o dos posibilidades de hacer la rotación. Vamos a verlas. Acá, por ejemplo, yo activo la rotación y me puedo venir acá hasta el segundo 10 y tengo acá dos conjuntos de números. Vamos a enfocarnos en este segundo conjunto de números, específicamente que son los grados, o sea, la cantidad de grados con la cual vamos a realizar nosotros la rotación. Entonces acá nosotros podemos decir que en este lapso de tiempo haga una rotación, por ejemplo, de 255 grados. Entonces vemos ahí cómo es que se está realizando la rotación. Y tenemos un segundo caso. Este segundo caso, bueno, voy a seleccionar yo la letra de acá, voy a presionar la tecla R, activamos fotograma clave importante en el segundo 0, y este caso tengo acá un segundo conjunto de números que ya no son los grados, sino la cantidad de giros que va a dar. ¿Eso qué quiere decir? Un giro sabemos que tiene 360 grados. Entonces, al trabajar con cantidad de giros, vamos a decir cuántas veces queremos que el elemento dé este giro o esta rotación de 360 grados. Acá, por ejemplo, yo voy a colocar que en estos 10 segundos de una cantidad de, por ejemplo, 4 giros de 360 grados. Entonces vemos ahí como queda 1 ya, está dando 2, está girando 3 y acá está llegando 4. Muy bien. Entonces hemos visto allá que al hacer esta configuración no colocamos ya grados específicamente, sino lo que decimos o indicamos es que de giros enteros en un lapso determinado de tiempo. Y la última, vamos a decir, de las opciones o de las alternativas que tenemos acá, llega a ser el punto de anclaje. El punto de anclaje tiene como acceso directo la tecla A, pero acá esto como tal, vamos a decir o vamos a indicar, no es una animación como tal, sino es una propiedad con la cual nosotros queremos que las animaciones vayan a funcionar. Por ejemplo, vemos acá el punto de anclaje para tener en cuenta es este puntito que tenemos acá justamente al centro, este circulito con cruz, ese es el punto de anclaje. Por lo cual, si nosotros movemos el punto de anclaje, acá se mueve el elemento, pero específicamente se mueve el elemento, ¿por qué? Vamos a ver. También acá un detalle, si queremos trabajar nosotros con dos transformaciones simultáneamente, debemos combinarlo con la tecla Shift y presionar la transformación que queremos. En este caso, para una mejor visualización de cómo trabaja el punto de anclaje, vamos a hacerlo con la rotación. Entonces, presionando Shift con la tecla R, tenemos ambos activados simultáneamente. Yo acá, si la rotación la hago, veo que está funcionando a partir del punto de anclaje o el eje de movimiento. Al yo cambiar acá el punto de anclaje, por ejemplo, ponerlo en esta parte, si hago ahora la rotación funciona de distinta manera. Puedo cambiar la rotación, por ejemplo, acá en este eje en el y vemos que puede trabajar de otra manera también. Yo si quisiera cambiar, por ejemplo, el punto de anclaje a esta parte inferior y, por ejemplo, presiono Shift S para tener la escala, entonces veo cómo la escala
está ocurriendo a partir del punto de anclaje que está en la parte inferior. Si no hubiera movido eso, al hacer la escala, vemos que ocurre desde la parte central. Una manera fácil o más controlada de poder utilizar o aplicar este punto de anclaje, de igual manera, sin la necesidad de hacer este cambio y se esté moviendo el elemento, quizás modificando o alterando involuntariamente nuestra composición, podemos hacerlo de la siguiente manera. En esta parte superior tenemos este cuadrito con 4 direccionales. Este cuadrito con 4 direccionales nos indica que es una herramienta de panorámica o también considerada la herramienta del punto de anclaje. El acceso directo, como vemos, dice la tecla Y. Entonces nosotros lo seleccionamos y con esto ya directamente nosotros podemos cambiar el punto de anclaje a lugares que nosotros deseemos sin que quizás esté modificando de mala manera una composición que nosotros estemos trabajando, y a partir de esto ya nosotros podamos hacer las animaciones de maneras más específicas o mucho más personalizadas. Muy bien, estas han sido entonces las maneras en las cuales nosotros podemos crear nuestras primeras animaciones, crear nuestros primeros fotogramas clave a partir de las 5 opciones de transformación básica que tenemos en el After Effects para empezar a crear nuestras primeras animaciones. En un próximo video estaremos viendo acerca de la animación de textos y específicamente también la herramienta de textos. Muchísimas gracias a todos por su atención.